¿Qué tal, users? Hoy vamos a hacer el ejercicio 15 del capítulo 4 en la parte de aplicados de nuestro libro favorito, Introduction to Statistical Learning. Así que comenzamos. Dice, este problema involucra escribir funciones y me parece importante porque siento que el aprender a escribir funciones desencadena el poder que tiene la programación y específicamente en R. Entonces, el inciso A nos dice, escribe una función que se llame power, que imprima el resultado de elevar 2 a la tercera potencia. En otras palabras, tu función debe computar 2 a la 3 y imprimir el resultado. Como pista nos dice, recuerda que x elevado a una variable a eleva a x a la potencia a. Hay que usar la función prime para ver nuestro resultado. Entonces nos vamos a R y aquí voy a usar cuarto, que es como una versión renovada de Markdown. Y ya tengo como un esqueleto. Entonces comenzamos. Lo que nos dice es crear una función que se llama power. Entonces creamos la variable y con function creamos nuestra propia función. Entonces recuerden, hay que abrir paréntesis y después de los paréntesis hay que abrir las llaves. Normalmente damos enter y hacemos un espacio y dentro de esas llaves escribimos nuestra función. Entonces así simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es poner que imprima dentro de la función lo que nos está pidiendo, que es 2 elevado a la 3. Y finalmente imprimimos nuestra función para ver si es lo que nos está pidiendo y le damos en correr. Como vemos, el resultado es correcto. Al final voy a imprimir para que vean. Si recuerdan, en el video pasado, este es el que hicimos. Se imprime de una forma muy bonita, muy hermosa. Entonces vamos al inciso B. Dice, crea una nueva función que se llama power2, que permita pasar cualquiera dos números, x y a, que imprima igual un valor, una variable elevada a otra. Entonces, para hacer esto, puedes empezar con la línea que nos muestra acá, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo como nos indica. De nuevo, power, esta vez se llama power2. Y función variable x y otra a. Entonces ahora simplemente hacemos, imprimimos x elevado a la variable a. Y para comprobar nuevamente que creamos nuestra función de forma correcta, la probamos. Y ahora sí, normalmente acá, eso no es lo anterior, dentro de los paréntesis normalmente se pone la asignación de los parámetros que va a utilizar la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos 3 y 8, nos debería de dar 3 elevado a la potencia 8. Como vemos, así es, ¿no? Acá nos pide, ¿no? Ahora imprime esto que hicimos, 3 a la 8, y debería de dar 6.561, perdón, y es lo que nos dio acá en R, ¿no? Ahora vamos con el inciso C. Dice, usando la función que acabamos de crear, power2, ahora computa 10 a la 3, 8 a la 17 y 131 a la 3. Entonces vamos a hacerlo. Es lo que nos pide, simplemente es como volver a comprobar que nuestra función realmente hace lo que queremos. Nos decía 10 a la 3,
Como ven, ya lo reconoce R y le imprime. 8 a la 17 y la última era 131 a la 3. Le vamos a correr a jump y nos da los valores. Entonces vamos con el inciso D. Ahora crea una nueva función que se llama power_tree, que ahora devuelva el resultado de x elevado a la a como un objeto de R. Aquí es bien importante esto, ¿no? En lugar de simplemente imprimir en la consola. Entonces, esto significa que si tú guardas el valor x elevado a la a en un objeto llamado resultado dentro de la función, entonces simplemente debe regresar con la función return ese resultado utilizando la siguiente línea de código que nos recomienda, ¿no? Return result. Entonces, para crear lo que nos está pidiendo, en lugar de usar la función prime como veníamos haciendo, vamos a usar return. Creamos nuestra variable power_tree, llamamos a la función function. Recuerden primero paréntesis porque es como vamos a nombrar nuestros parámetros. Nuestros dos parámetros en este caso son las variables xa. Abrimos llaves, enter, y nombramos una variable dentro de la función que es simplemente x elevado a la variable a, y que nos regrese con la función return el resultado, ¿no? Lo anterior. Entonces simplemente tendremos que hacer esto y ya habríamos creado nuestra función. Para probarlo podemos hacer como habíamos hecho anteriormente, por ejemplo 2 a la 3, y veamos, nos regresa el resultado que queremos. Aquí nos dice la línea anterior debe de ser la última de nuestra función antes del símbolo de cerrar la llave, ¿no? Y qué fue lo que hicimos acá, ¿no? Return result. Esta línea. Entonces creamos la función como nos pide. Vamos al inciso E. Ahora, usando la función de power_tree, crea un plot de la función de x al cuadrado, donde el eje x debería de mostrar un rango de enteros de 1 a 10 y el eje y debería de mostrar x elevado a la 2. Hay que etiquetar los ejes apropiadamente y usar un título apropiado para la figura. Hay que considerar que lo que muestra el eje x y el eje y, los dos deben de estar en una escala logarítmica, y lo podemos hacer con el logaritmo igual a x de y o con log xy, como argumentos en el plot, en la función del plot. Entonces vamos a hacer esto. Empieza a ser un poquito más complejo. Bueno, esto lo voy a cambiar acá, lo tendré como para probar después. Entonces vamos a hacer el inciso el inciso E, y para hacer lo que nos pide, primero tendríamos que crear esos enteros, ¿no? Entonces hacemos la variable 1 a 10 y con nuestra función que ya habíamos creado, nos pedía elevar x, ¿no? Que serían cada uno de los enteros, elevar la potencia 2 al cuadrado. Y entonces ahora sí
usamos la función de plot xy y nombramos al eje x con xlab como x, al eje y con ylab. Será más bonito si hacemos la separación. Lo nombramos como x cuadrada y el título, ¿qué título les gustaría? Con main es el título, entonces pues no sé, vamos a ponerle como la función oye es igual a x cuadrado. Entonces aquí hice una separación y una escala logarítmica de xy, como nos sugería el mismo ejercicio. Entonces vemos si nos crea y nos creó la gráfica que nos pide, ¿no? Como ven, aquí se ven los enteros del 1 al 10 en el eje x y aquí elevados a la segunda potencia, ¿no? Dan cuenta, pues es interesante. Podemos hacer muchas modificaciones en el diagrama para que sea mucho más bonito, pero no es el caso de este ejercicio. Entonces vamos con el número f. Crea una función que se llama plot power. Ya su nombre nos va indicando qué es lo que nos van a pedir ahora, ¿verdad? Que permita crear una gráfica de x sobre x elevado a para la variable a arreglada en un rango de valores de x. Y dice, por ejemplo, si llamas a la función plot power de 1 a 10 y 3, entonces la gráfica debería de crear en el eje x, tomar los valores de los enteros de 1 a 10 y en el eje y elevarlos a la tercera potencia cada uno de esos enteros, ¿no? Como nos dice así, 1 a la 3, 2 a la 3, así sucesivamente hasta 10 a la 3. Entonces vamos a hacer este último inciso que ya se empieza a complejizar un poquito más. Entonces nos pide crear una función que se llama plot power. Recuerden ser cuidadosos con las mayúsculas. Entonces de nuevo function, paréntesis, las variables xa son las principales, las llaves. Entonces vamos a crear una variable que se llame y, que utilice nuestra función anterior, ¿no? Vamos a utilizarla power 3 y imprima una gráfica con la función de plot. Entonces vamos a usar x, y, de nuevo nombrar cada una de las variables. Bueno, x la x y la aquí en YLab podemos usar la función paste para que cada uno de los enteros se imprima, ¿no? Entonces elevado a según la potencia que sea de a y separado tengo una separación, ¿no? Entonces hicimos de nuevo nuestro título del gráfico igual que sea para cada gráfico, ¿no?
lo mismo. Vamos a utilizar, no, acá no llevamos que sea igual a este. Vamos, y esto debería ser suficiente. Entonces, por ejemplo, vamos a probar nuestra función. Este mismo choque, ¿no? Vamos a hacer otro. Entonces, plot power es como se llama nuestra función que acabamos de crear. Y como dice, por ejemplo, vamos a probar de 1 a 10 a la 4, ¿no? Debería de elevar cada uno a la 4. Como vemos, nos crea la función. Ahora nada más les quería mostrar, si le apretamos aquí arriba en render, va a empezar a renderizar nuestro documento cuarto para que nos los imprima en un HTML y ese lo podemos publicar sin ningún problema, ¿no? Entonces ahorita está pensando, se tarda un poquito, pero creo que vale bastante la pena. Ahorita nos los va a imprimir, yo ya lo tenía abierto y como ven, bueno, acá está pensando justo, ¿no? Es mi HTML local. Como ven es lo que hicimos, ¿no? De este ejercicio aplicado. Acá podemos observar, bueno, ya desapareció, pero bueno, acá está, sí, justo el índice. Entonces aquí en aplicados es donde estamos. Ya me lo imprimió, si se dan cuenta. El primero es el del video pasado y con el índice podemos ir directamente a lo que estábamos haciendo y los resultados, todo lo que creamos, ¿no? Las funciones que creamos y con sus respectivos resultados. Y finalmente es todo el ejercicio, ¿no? Eso sería todo, user. Espero que les haya gustado y seguir aprendiendo a crear funciones porque es donde podamos desarrollar el poder de la programación. Un saludo.